Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos y a todas? Volvemos a encontrarnos. Ahora vamos a empezar este nuevo video. Como ven, se refiere al periodo de la llamada Revolución Argentina, desde el golpe de Estado del año 66 hasta las elecciones del 73. Este golpe de Estado, que es contra el presidente Ilia, recuerden, lo vimos en la clase anterior, tiene algunas características que son interesantes para diferenciarlo de los golpes anteriores. Por empezar, a diferencia de lo que ocurrió en el golpe del año 55 y del año 62, el eje principal no es la oposición entre peronismo y antiperonismo, sino que eso, si bien sigue estando, va a aparecer un poco más diluido dentro de otro tipo de conflictos. Que el problema no es tanto peronismo-antiperonismo, se puede apreciar, por ejemplo, en el hecho de que hay sectores peronistas que están no solo apoyando, sino que participan de alguna manera del golpe, por lo menos tienen algún tipo de apoyo político notorio, por ejemplo, los sindicalistas, ¿no? Ustedes recordarán en el video anterior que hemos hablado de la oposición la fuerte oposición que le van a ejercer a Ilia, los sindicalistas de la CGT. Estos sindicalistas van a participar del golpe, en particular, como veremos, dentro de las ramas de la CGT, el sector llamado participacionista. El propio Perón, desde el exilio, va a plantear frente al golpe una primera actitud de prudencia, no va a condenarlo activamente, va a decir hay que ver qué va a hacer Onganía, es el famoso desencillar hasta que aclare, aunque pocos meses después lo condenará. Y un punto interesante que vamos a volver a ver enseguida es que el golpe no hace como los golpes anteriores simplemente una acción de persecución contra el peronismo, como hizo la Revolución Libertadora. El golpe de Onganía va a ser mucho más drástico, va a tener una actitud de cierre de todas las actividades políticas de todos los partidos, no solamente del peronismo. Y otro punto importante que conviene recordar es que el golpe va a tener una pretensión fundacional diferente a los golpes anteriores. ¿Qué queremos decir con fundacional? Que pretende empezar una nueva época del país. Por eso el nombre que tiene de la Revolución Argentina. El golpe del 55 no pretendía eso, pretendía de alguna manera volver a la etapa anterior al peronismo. Es un golpe que tiene una pretensión más modesta, es restaurar la democracia que ellos consideraban que estaba afectada por la tiranía peronista. El golpe del 62 también, ustedes recordarán que se presenta frente a la circunstancia de la presentación electoral del peronismo. Este golpe, el golpe de Onganía, tiene la idea de ser un comienzo de una nueva etapa del país. Esta nueva etapa se va a plantear como la etapa de superación del atraso económico, del atraso tecnológico del país, y que se tiene que enfrentar a través de una modernización que necesariamente será autoritaria, en el sentido de que va a ser encabezada por el gobierno y a la cual la sociedad solamente tiene que aceptar. Por eso se hace a través de un golpe militar. Como veremos, el objetivo principal del golpe no es derrocar a Ilia, un presidente débil y con pocas posibilidades de supervivencia por su cuenta, sino es un golpe contra el propio sistema democrático, es un golpe en algún sentido que plantea superar lo que considera que son límites del sistema político liberal democrático. Y esto se puede ver cuando analizamos las acciones concretas que toma el nuevo gobierno apenas asume, ¿sí? Las primeras medidas que adopta. Por empezar, va a cerrar el Congreso. Esto ya es un punto bastante fuerte, ¿no? Insisto, no es un golpe contra el peronismo, es un golpe contra la política en general. El Congreso Nacional va a estar cerrado y permanecerá cerrado durante toda esta etapa. Se van a disolver, como decíamos recién, todos los partidos políticos. No hay ningún partido político que tenga habilitada la participación activa. Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, es decir, la cúpula del Poder Judicial, va a ser nombrada por el gobierno militar. Noten que esto evidentemente implica romper con la división de poderes. Los gobiernos militares anteriores no lo habían hecho en general esto. Se va a promulgar un estatuto de revolución, ¿sí? Que va a tener un rango de ley suprema, incluso por encima de la Constitución Nacional. No se va a reformar la Constitución Nacional, la Constitución va a seguir siendo la que estaba hasta entonces, pero el estatuto de revolución va a superar a la Constitución cuando haya conflicto. Y por último, se van a intervenir las universidades, una medida que, como saben, se han tomado en otras situaciones parecidas. La idea del gobierno de Onganía es que ha llegado para quedarse. A esto se refiere la frase de no tenemos plazos sino objetivos. Esto es decir, no tenemos un periodo predeterminado de tiempo de duración. En realidad lo que plantea Onganía es la idea de que hay una secuencia de 3 tiempos. ¿A qué se refiere esto? El primer tiempo, es decir, la primera etapa de la revolución, es la etapa de las transformaciones económicas. Esto quiere decir una transformación profunda de la economía argentina, que como decíamos recién, el gobierno considera que es atrasada y que hay que tecnificarla, hay que modernizarla, y por supuesto, como decíamos, esa modernización será de arriba hacia abajo, es decir, el gobierno la ejercerá y la sociedad deberá aceptarla. En algún sentido, la dirección de estas
transformaciones va de la mano de las políticas desarrollistas que había empezado a plantear Frondizi, en cuanto que lo que se plantea es desarrollar la industria pesada y realizar tareas de infraestructura. Recién en el momento en que esta etapa económica se haya producido, haya llegado a sus objetivos, se podrá pasar al segundo momento, al segundo tiempo, que es el tiempo social. ¿A qué se refiere esta etapa? Es la etapa donde los beneficios de la transformación económica van a empezar a repartirse a la sociedad. Noten que esto quiere decir que en la etapa anterior estos beneficios no se repartirían y la sociedad, como decíamos, debe aceptar por la fuerza la transformación económica. En la segunda etapa vendrán los beneficios y en la tercera, es decir, la última etapa, recién vendrá el tiempo de la política. El tiempo de la política quiere decir la vuelta de los partidos políticos a la actividad, la vuelta de la posibilidad de votar, por ejemplo, y finalmente con esto se cerraría la etapa de la Revolución Argentina. Una vez más, esto quiere decir entonces que no habría política hasta el momento en el cual se hayan dado estas transformaciones. En algún sentido, entonces, estamos viendo esta pretensión fundacional de la revolución con esta idea de permanecer en el poder el tiempo que haga falta. Otra vez, la frase objetivos y no plazos quiere decir nos quedaremos mientras sea necesario para transformar el país como nosotros pretendemos hacerlo. Como decimos entonces, hay una diferencia notable entre los golpes del 55 y el 62 y lejanamente se podría encontrar una cierta similitud con el golpe de Uriburu, con el golpe del año 30. Recordarán que el golpe del 30 también tenía una idea de enfrentar no solamente al gobierno de Irigoyen, sino a todo el sistema democrático liberal. También tenía una idea de transformar el país. Recordarán que Uriburu pretendió reformar la Constitución, aunque no lo logró. Algo parecido está haciendo Onganía. Y la imagen que tiene en la pantalla es la imagen de Francisco Franco, el dictador español. En ese sentido está ubicada porque así como Uriburu tenía como modelo europeo, como modelo de inspiración a Mussolini, al fascismo italiano, algo parecido ocurrirá con Onganía y su modelo será Francisco Franco, que como ven en las fechas estuvo en el poder cerca de 40 años. Y esto es interesante porque nos muestra que la idea de Onganía era permanecer décadas en el poder, en la medida en que sea necesario para transformar el país. Si empezamos a analizar el contenido de las políticas llevadas adelante por el gobierno militar, veremos que hay una cierta tensión entre diferentes funcionarios. Esto tiene que ver con el hecho de que, si bien dijimos que hay elementos fuertemente antiliberales, también va a haber un elemento liberal en su interior. Por eso esta idea de tensiones. Hay un cierto equilibrio dentro del gobierno militar entre un ala más nacionalista católica, que va a tener su fuerza y que va a ejercer y que ejercerá su influencia en diferentes áreas de su gobierno, pero también una línea liberal. Ahí la imagen, por ejemplo, tienen a la derecha al ingeniero Alzogaray, que va a ser el embajador en Estados Unidos y va a ser una figura históricamente cercana a las ideas liberales, y a la izquierda tienen al primer ministro de Economía, del cual hablaremos enseguida, Sally May. La presencia nacionalista se va a hacer notar claramente en el tema educativo. Acá se verá la presencia de los cuadros vinculados con la Iglesia Católica, que como enseguida comentaremos van a pretender llevar adelante una fuerte campaña de moralización contra lo que consideran ataques a la decencia. Una vez más, estos ataques a la decencia, esta inmoralidad que ellos venían a limpiar, no era del gobierno de Ilia, era del sistema democrático. Para estos sectores, la democracia, el liberalismo tenía elementos que pervertían la moral de las personas y para eso había que actuar. Y por eso participará con tanta fuerza la Iglesia en el gobierno de Onganía. Y decíamos en términos económicos, el ministro Salimey, que está en la izquierda de la foto, el primer ministro de Economía del gobierno, va a venir de este ala más nacionalista. Va a ser un industrial que va a plantear una fuerte presencia del Estado en la economía, y esto se notará, por ejemplo, en las políticas de control de precios que va a llevar adelante el gobierno, o en la imposición de las retenciones. Ustedes quizás ya hayan escuchado hablar, porque las retenciones siguen vigentes. Es con Onganía que empiezan a implementarse. Es una medida por la cual el Estado se queda con una parte de las ganancias de los exportadores de productos agrícolas y ganaderos. De alguna manera muy lejana se podría conectar con la Junta de Granos de los años 30 o con el IAPI de los años peronistas. Antes de seguir analizando el gobierno de Onganía, tenemos que hacer un breve rodeo por el escenario internacional, como para entender un poco qué está pasando en el mundo mientras Onganía toma el poder en Argentina. Por empezar, la palabra que vamos a utilizar bastante en esta clase y en la que viene es la palabra liberación.
Efectivamente, los años 60 y 70 serán años donde ese término va a empezar a aparecer por muchísimos lugares. Va a ser la época en la cual se van a plantear en diferentes planos y en diferentes lugares la idea de luchar por la liberación. ¿Qué quiere decir luchar por la liberación? Quiere decir cosas muy distintas de acuerdo a cada lugar y en realidad en los mismos lugares puede decir cosas diferentes. Por empezar, hay un sentido claramente económico. La lucha por la liberación implica, por ejemplo, la liberación en contra del sistema económico capitalista. Es decir, es una lucha revolucionaria, si entendemos por revolución la transformación económico-social de un régimen de dominación. Lo que se planteará aquí es que el sistema capitalista es inevitablemente un sistema que explota a las personas, por el cual las personas tienen que trabajar siempre para vivir y la ganancia de ese trabajo se la queda otra parte, se la queda el capitalista, se la queda el empresario. Entonces acá se planteará la idea de que lo que hace falta es una transformación, una liberación contra el capitalismo. No casualmente tiene la imagen en ese afiche a la figura del revolucionario cubano argentino, el Che Guevara, que en estos años va a ser asesinado. Tiene la imagen ahí de la muerte, del asesinato del Che Guevara en Bolivia. También hay, por supuesto, un sentido político. ¿La liberación contra qué? Contra la opresión política, contra la opresión de un régimen, es decir, las luchas contra las dictaduras. Digo las dictaduras porque no será solamente esto en Argentina, que veremos que aquí va a tener muchas fuerzas, sino también en muchos otros lugares del continente y del mundo. Tendrá también el sentido nacionalista antiimperialista. La lucha por la liberación es la lucha contra la dominación de las potencias imperiales, las potencias colonialistas en el mundo. ¿Cuáles son esas potencias? Bueno, lo hemos visto nosotros en la materia. Inglaterra, Estados Unidos, los grandes poderes que ejercen su control sobre diferentes partes del mundo, ya sea territorialmente, conquistando un espacio, por ejemplo, anexándolo, o económicamente. Entonces aquí veremos un conjunto de luchas del llamado tercer mundo en contra de ese imperialismo inglés o norteamericano. Cuba, volvemos al caso del Che Guevara, va a ser un ejemplo, porque la revolución cubana no es solamente una revolución económico-social contra el sistema capitalista, sino también una revolución contra el imperialismo norteamericano, que era quien ejercía un poder, una dominación, una opresión sobre Cuba desde mucho tiempo atrás. Lo mismo se ocurrirá en un país como Vietnam, cuya revolución y cuya lucha contra las potencias colonialistas europeas como Francia y norteamericanas, también va a tener un impacto mundial, un impacto global que va a repercutir también en Argentina. En África, en estos años 50 y 60, es cuando se van a empezar a producir los procesos de descolonización, por lo cual los países que hasta ese momento venían siendo dominados por las potencias colonialistas europeas empiezan a partir de esta lucha a ganar su independencia. Y por último, un sentido más difuso, más amplio, que podríamos llamar cultural, por el cual se hablará de liberación en cuanto a la lucha de las personas, de los hombres y mujeres, para dejar de sentirse sometidos para un conjunto de normas, de costumbres, de reglas que les impiden vivir como ellos quieren. Por ejemplo, las reglas vinculadas con la moral, ya que hablábamos antes de la iglesia, que impiden que una persona pueda expresar su identidad sexual libremente o la forma de vestirse. Esto les puede parecer una tontería, pero para la época, este sentido cultural se refiere entonces a la posibilidad de que las personas dejen de respetar, dejen de sentirse sometidas a estas reglas establecidas que nos indican cómo vestirnos, cómo ejercer nuestra sexualidad, cómo relacionarnos con las otras personas. Y entonces acá tenemos la liberación femenina, por ejemplo, en el sentido de dejar de estar dominadas por el hombre, por el patriarcado, la liberación sexual, etc. Piensen, por ejemplo, en el movimiento hippie, en la posibilidad de que los hombres se usen el pelo largo o que las mujeres usen minifaldas o pantalones. Tienen que tener en cuenta entonces que este escenario internacional está marcado por la emergencia de la alternativa revolucionaria armada. ¿Qué quiere decir esto? Que para un conjunto importante de personas en todo el mundo, la transformación de la sociedad, o sea, la liberación, ¿no? la revolución, es un horizonte que se debe obtener, que se debe alcanzar a partir de la acción de las personas, pero es una acción que no va a ser progresiva, gradual, a través del voto, del consenso, sino a través de la lucha directa, del enfrentamiento directo con los poderes que las dominan, y ese enfrentamiento implica el uso de las armas. Estamos hablando entonces de la legitimidad que obtiene el movimiento guerrillero. Recuerden que hemos hablado del caso cubano, y no es el único, en todo el mundo va a aparecer como, para muchas personas, como una posibilidad, como algo al alcance de la mano, la idea de transformar el mundo a través de la acción directa, de la acción armada en contra de los sectores que los dominan.
Y por supuesto, frente a estas situaciones, frente a estas posibilidades, emergen la reacción de los poderes, justamente que se sienten amenazados. En particular, es muy importante la fuerte reacción de Estados Unidos en todo el mundo y en particular en nuestra región a partir de la llamada doctrina de la seguridad nacional. No me extiendo sobre esto porque es un punto que hemos visto en los videos anteriores. Recuerden, la doctrina plantea que la tarea de las Fuerzas Armadas de todos los países de América Latina es defender el sistema capitalista, es defender la dominación de Estados Unidos. Se considera que el estilo de vida de los países americanos es el estilo capitalista. Y todo sector de la sociedad que lo ponga en riesgo, todo sector que plantee una transformación revolucionaria, es un enemigo. Esa es la teoría del enemigo interno. Esa es la doctrina de seguridad nacional, que por supuesto hay que entenderla en el marco general de la Guerra Fría, es decir, del enfrentamiento de Estados Unidos con la Unión Soviética. Si volvemos al caso argentino y pensamos en uno de los actores principales que va a encarnar esta lucha por la liberación, que es la juventud, tenemos que tener en cuenta entonces que el gobierno de Onganía, en gran medida a partir de lo que acabamos de decir, es decir, de ese escenario mundial en el cual los jóvenes en todos lados aparecen como encarnando los ideales de rebeldía y de transformación, el gobierno de Onganía decía va a poner a la juventud en la mira, como blanco, como objetivo de represión. ¿Por qué? Porque el temor va a ser siempre la juventud como potencial sector radicalizado, potencial sector que puede llegar a tomar acciones que generen la posibilidad de la transformación del sistema. Esa transformación no es solamente económico y política, también es desde el punto de vista de las costumbres. Por eso decíamos que va a aparecer la idea del joven como alguien que debe ser vigilado, que debe ser castigado si se porta mal, o por ejemplo si se viste como no corresponde, y ahí volvemos a plantear el lugar de la iglesia. En definitiva, para el gobierno militar de Onganía, el joven es siempre un potencial subversivo. Es una amenaza contra la cual hay que precaverse. Esta teoría, este modelo general, se va a ver en un caso muy concreto. A pocas semanas de haber asumido el poder, Onganía tendrá que enfrentar su primera protesta justamente en manos de la juventud universitaria. En la Universidad de Buenos Aires los jóvenes van a tomar la universidad en protesta contra la intervención de la misma. Esta protesta va a ser reprimida fuertemente, el gobierno va a enviar a la policía que entrará, golpeará, arrestará a los sectores que protestaban, en lo que se dio en llamar anoche los bastones largos, a partir de las armas que utilizaba la policía, y que va a dar lugar primero a un profundo empobrecimiento de la vida intelectual y académica argentina, ya que muchos profesores universitarios argentinos se van a tener que exiliar a partir de este episodio, pero además va a ser el comienzo de una larga serie de episodios similares en los cuales se darán enfrentamientos entre las fuerzas policiales y los estudiantes universitarios. A lo largo de todo el gobierno militar se darán estos enfrentamientos que van a tener como saldo en muchos casos muertos. A esto se agrega lo que decíamos antes, la fuerte campaña de moralización que va a llevar adelante el gobierno de la mano de estos sectores clericales que, como comentábamos, consideran que la juventud argentina está pasando por un proceso de degradación moral. ¿Y qué harán entonces? Como decíamos, la prohibición de llevar el pelo largo, y eso quiere decir la detención de toda persona, todo varón que tuviera el pelo largo, las redadas en los hoteles de alojamiento, es decir, en el medio de la noche la policía entraba a los hoteles de alojamiento para verificar que las parejas que estuvieran allí fueran parejas casadas, porque no se les permitía estar si eran solteros. O por ejemplo la prohibición de que los jóvenes se besen en las plazas. A ese nivel llegaba la represión del gobierno militar. A ese extremo llegaba la idea del joven como alguien que debía ser por la fuerza encarrilado dentro de los cánones, dentro de los márgenes, lo que se llama la moral cristiana. Si vamos al terreno del sindicalismo, dijimos hace unos minutos que el gobierno va a encontrar en el sindicalismo un aliado en el comienzo, recuerden el enfrentamiento del sindicalismo con Ilia. Y efectivamente la política del gobierno de Onganía va a ser seducir al sindicalismo como parte del gobierno, va a decir, el gobierno va a tener una pata sindical, así como va a tener una pata empresaria y una pata religiosa y una pata civil, etc. Esto lo va a hacer en particular con uno de los sectores del sindicalismo, el sector participacionista, que si ustedes recuerdan el video anterior, era un sector fuerte en el sentido de que planteaba siempre la posibilidad de tener algún buen diálogo con el gobierno de turno. Pasó con Frondizi, pasó con Guido y ahora nuevamente lo tenemos en el caso de
Onganía. Ahí en imagen tienen a dos miembros de este sector, particularmente el de la derecha, que es José Alonso, el secretario general del CGT, a la izquierda un conocido nuestro, Augusto Bandor, líder de la Unión Obrera Metalúrgica, el sindicato más fuerte en la Argentina de entonces. Esta búsqueda de integración se va a traducir en medidas concretas. Una de las primeras medidas que tomará Onganía en este sentido va a ser la anulación de la reforma sindical que había intentado Ilia. Recordarán que esta reforma había afectado profundamente a los dirigentes de los sindicatos. Onganía va a anular esto. Además, otra medida que va a favorecer a los sindicatos es que le va a permitir gestionar a cada uno su propio sistema de salud. Es lo que conocemos hoy como obras sociales. Las obras sociales tienen su origen justamente en esta relación de los sindicatos con el gobierno de Onganía. Toda esta buena sintonía entre un sector del sindicalismo y el gobierno militar va a generar una serie de conflictos al interior del sindicalismo, que en realidad ya venían arrastrándose desde varios tiempos atrás. Si ustedes recuerdan, hemos hablado en los videos anteriores del enfrentamiento entre dos ramas o dos sectores del sindicalismo, con dos actitudes diferentes frente a los gobiernos de turno. Como dijimos recién, hay un sector que siempre se ha caracterizado por pretender tener una buena relación con las autoridades, el sector más negociador, como decíamos recién, más participacionista, y por otro lado aparecerá siempre un sector mucho más duro, mucho más confrontativo. Esa oposición va a seguir estando en estos años entre este sector combativo y el sector negociador. El sector combativo va a acusar al sector negociador de burócrata. La palabra burócrata acá tienen que entenderla como la idea de un sindicalista que está atornillado a su cargo, pero en realidad no respeta al espíritu sindical que se supone que debe preservar los derechos de los trabajadores. ¿Sí? La acusación de burócrata a un dirigente sindical es básicamente de plantearle que son sindicalistas que en vez de luchar por los intereses de los trabajadores, solamente sirven sus propios intereses. A esa tensión se le suma una que también hemos visto en el video anterior, que es la que hay entre el sector más peronista, es decir, más vinculado con la figura de Perón, y un sector que proviene del peronismo, pero que empieza a buscar un nuevo liderazgo, que es justamente el de Bandor. Es el llamado neoperonismo, que recordarán ustedes, había generado un enfrentamiento abierto entre Bandor y Perón ya desde el año 65. Y además tenemos una vieja diferencia que es entre sindicalismo más vinculado con las ideas de izquierda, un sindicalismo más, digamos, de corte socialista o comunista, es decir, más contrario al sistema capitalista, y por otro lado el sindicalismo más peronista, que en general plantea una reforma dentro del sistema, es decir, una idea de una mejoría de los trabajadores, pero sin transformar el sistema. Hacia fines del año 66 se va a producir un giro importante en el gobierno de Onganía. Es lo que podemos llamar un giro liberal. Hemos dicho que el primer ministro de Economía es Jorge Salimey, que va a tener una política más bien de una presencia activa del Estado dentro de la vida económica del país. A fines del año 66, como decíamos, Salimey va a ser reemplazado por Krieger Bacena, que es el que tiene en la imagen de la izquierda, y Krieger Bacena va a tener una política mucho más liberal. Por empezar, va a llevar adelante un plan de ajuste. Si recuerdan que un plan de ajuste siempre implica un deterioro para el nivel de vida de los trabajadores, buscando atraer capitales extranjeros. A diferencia de Salimey, que estaba más vinculado con los capitales nacionales, la idea de Krieger Bacena es que el desarrollo económico de Argentina solamente se podrá hacer a partir de la entrada de capitales extranjeros. Esto, por supuesto, va a llevar a un enfrentamiento con la CGT. Si bien, como hemos dicho, al comienzo del gobierno de Onganía la CGT tiene una buena relación con el gobierno militar, a partir de la asunción de Krieger Bacena esta relación se va a enfriar y en febrero del año 67 la CGT va a lanzar su primer plan de lucha contra Onganía. Este plan de lucha va a ser enfrentado por el gobierno con la represión, que va a implicar además el retiro de la personería gremial a algunos sindicatos importantes. Tengan en cuenta que sin personería gremial el sindicato deja de ser jurídicamente reconocido y por lo tanto no puede participar en una negociación salarial. Justamente este tipo de situación, estas tensiones al interior de la CGT y esta modificación del sistema económico a partir de la asunción de Krieger Bacena va a generar la ruptura abierta de la CGT y la existencia de dos CGTs en paralelo durante un periodo de tiempo. En marzo del año 68, la CGT en un congreso va a dividirse en dos ramas. Por un lado estará la CGT llamada Azopardo. Azopardo es la calle donde está la sede de la CGT, es decir, es la CGT oficial, donde estarán los gremios más importantes, el metalúrgico por empezar, el metalmecánico, y cuyos dirigentes importantes serán los mencionados anteriormente, Bandor y Alonso. Aquí estarán incluidos los sindicalistas de tipo negociadores o participacionistas, los sindicalistas de las ramas más peronistas, pero también de los neoperonistas como Bandor. Del otro lado, la CGT de los argentinos, o también llamada Paseo Colón, porque allí tendrá su sede, ahí tendremos a los sindicalistas más combativos, ¿no? O sea, ahí la diferencia entre la CGT Azopardo y la CGT de los argentinos, en primer lugar sería
diferencia entre combativos y negociadores. ¿Sí? Y como hemos dicho, estos sindicalistas combativos llamarán a los negociadores burócratas. Repito lo anterior, en el sentido de no ser verdaderos representantes de los trabajadores. Aquí tenemos dos figuras de importancia, Raimundo Ongaro y Agustín Tosco, vamos a verlos algunos de ellos en imágenes dentro de un rato, y tendremos una serie de sindicatos que van a ser en general vinculados con el peronismo, pero también con sectores de la izquierda. Como ven, entonces, las tensiones que habíamos enseguida aparecen acá un poco mezcladas, pero en dos CGT fuertemente separadas. ¿Por qué se llama de los argentinos? ¿De dónde viene ese nombre? Esto tiene que ver con el hecho de que el espíritu general de esta central obrera, no es simplemente llevar adelante reivindicaciones salariales, es decir, lograr que los trabajadores ganen más dinero, ganen más sueldos o tengan mejores condiciones de trabajo, sino el objetivo va a ser vincular la protesta salarial con una transformación de tipo política. Para el CGT de los argentinos, los trabajadores tienen que ser un actor central de la lucha por la liberación nacional. Recuerden lo que decíamos recién. ¿Qué quiere decir para ellos liberación nacional? Bueno, entre otras cosas quiere decir luchar contra el imperialismo. Y de acá viene el nombre del CGT de los argentinos. Esta CGT va a plantear muy fuertemente la discusión del origen del capital de las empresas. En ese sentido, se va a ubicar en la vereda de enfrente de la política económica de Kerr Bacena de atracción de capitales extranjeros. Para este sector, esos capitales extranjeros son una forma de dominación y las empresas en Argentina tienen que estar en manos de empresarios argentinos. E incluso más, van a plantear que muchas empresas no solamente tienen que estar en manos de empresarios nacionales, sino del Estado argentino. Se va a plantear entonces la idea de la nacionalización de las empresas. Fíjense que esto ya está más cercano a una economía de tipo socialista. Y más aún, también se planteará la necesidad de una reforma agraria. Si ustedes recuerdan los videos anteriores, el plan de la CGT de los argentinos tiene una vinculación con el llamado plan de Huerta Grande que hemos visto en el video de la época de Frondizi. Entonces, como ven, la CGT de los argentinos tiene un costado mucho más cerca de la izquierda, aunque está vinculado con el peronismo, y mucho más combativo que el discurso de la CGT a Sopardo. Con este horizonte, con esta situación de CGT dividida y con un sector fuertemente confrontativo, con una presencia importante en la vida política nacional, y con este horizonte internacional de lucha por la liberación, es que llegamos al episodio más importante de esta etapa de la historia del país, que es el Cordobazo. Para explicar el Cordobazo, algunas características del contexto en el cual se va a ubicar. Estamos en el año 69. Primero, ¿por qué en Córdoba? En Córdoba se habían radicado ya desde la época de Frondizi varias empresas internacionales dedicadas a la producción automotriz. Es decir, va a ser un polo industrial importante en el cual se van a producir automóviles. Los obreros que van a llevar a cabo las protestas del Cordobazo van a ser en su gran mayoría provenientes de las empresas automotrices. Ahí tienen la imagen de la empresa Concord, una empresa automotriz importante radicada en Córdoba. A estos trabajadores los va a afectar una serie de medidas llevadas adelante por el ministro Kerr Bacena. En particular a comienzos del año 69, Kerr Bacena va a plantear la supresión del sábado inglés, es decir, que el sábado sea solamente una jornada parcial de trabajo, que solamente se deba trabajar la primera mitad del día y el resto sea de descanso. Esto se modificará para lograr más productividad, pero esto va a producir protestas de los trabajadores. A comienzos de mayo del 69 se va a producir una serie de protestas de los trabajadores de los sindicatos más vinculados con la producción automotriz, como la Unión Obrera Metalúrgica y el sindicato de SMATA, el sindicato metalmecánico. Esas protestas van a ser reprimidas. Por las dudas, aclaro, todavía no estamos hablando del Cordobazo, enseguida vendrá, pero es para que vean el escenario en el cual se va a producir el episodio. A estas protestas de los trabajadores debemos sumarles otro tipo de protestas de otro actor, los estudiantes. Hemos dicho que desde la noche de los bastones largos, los estudiantes van a protagonizar una serie de protestas en contra del gobierno de Onganía. Estas protestas van a ser reprimidas. En particular, a comienzos del 69, hubo una serie de protestas reprimidas con muertos en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Corrientes. Esta represión produjo que los estudiantes cordobeses organicen en el mes de mayo un paro estudiantil que va a ser a su vez reprimido nuevamente por el gobierno de la provincia. Y así llegamos al día 29 de mayo del año 69. Este es el día del Cordobazo. Cordobazo empieza el día 29 de mayo, se va a extender hasta el día siguiente y va a empezar por una suma de protestas de estos dos grandes actores. Por un lado, un paro general. Fíjense un detalle interesante. Hemos dicho que la CGT está dividida entre una CGT a Sopardo, más conciliadora, más negociadora, y una CGT de los argentinos mucho más combativa. Sin embargo, en esta jornada de protesta, las dos CGTs regional Córdoba van a parar
conjuntamente y van a actuar en conjunto en contra del gobierno militar. Además de este paro de la CGT, se van a producir una serie de manifestaciones de los estudiantes que van a confluir con los obreros que van a trabajar. Esta confluencia va a ser la característica central del Cordobazo. ¿Qué hará el gobierno? Como viene ocurriendo desde el comienzo del golpe, va a intentar reprimir la protesta. Pero acá se va a dar una característica particular del Cordobazo. Los manifestantes van a poder mantener a raya la represión policial a partir de una serie de estrategias de autodefensa. Van a organizar barricadas. Ustedes pueden ver un ejemplo en la imagen de aquí abajo. Van a colocar una serie de elementos para impedir que los carros policiales puedan reprimir a los sectores que manifiestan y finalmente van a lograr dominar durante un buen periodo de tiempo, durante una buena parte de la jornada, el centro de la ciudad y generar que la policía se repliegue. Fíjense que esto es un punto muy importante, es una gran conquista de los sectores que protestan, que logran que la represión tenga que retroceder. A este retroceso le va a suceder a la tarde, ese mismo día 29, la entrada del ejército. Noten que esto implica una debilidad del gobierno militar. No ha podido reprimir la protesta con el organismo que normalmente lo hace, que es la policía, y ha tenido que recurrir al ejército. El ejército también tendrá que enfrentar resistencia, va a haber tiros contra ellos, y esto lo señalo porque implica que hay una capacidad también de usar armas por parte de algunos de los sectores que van a estar protestando, pero finalmente para el día 30 de mayo la protesta ha sido controlada, la ciudad ha sido recuperada por parte del gobierno militar. Es decir, la protesta se extiende hasta bien entrado el día 30 de mayo. El saldo de la protesta va a ser de decenas de muertos. Los líderes sindicales más importantes, como por ejemplo Agustín Tosco, que lo tiene en la foto ahí abajo a la derecha, va a ser arrestado, así como también líderes de la protesta estudiantil. Por lo tanto, el saldo de Cordobazo no implica la caída del gobierno, pero sí tiene algunos elementos muy importantes para sacar como conclusión, ¿no? Para entender un poco por qué es tan importante el Cordobazo. Por empezar, la gran significación histórica del hecho de que hayan protestado conjuntamente dos actores que hasta ese momento no lo habían hecho, los sectores estudiantiles y los sectores obreros. Si ustedes piensan, por ejemplo, en la etapa peronista, que hemos visto hace algunas clases, estos actores más bien estaban enfrentados, los obreros a favor de Perón, los estudiantes en su contra. Recuerden que los estudiantes incluso habían participado del golpe contra el gobierno de Perón. Sin embargo, aquí, con Onganía, obreros y estudiantes están unidos en la lucha común contra la dictadura. El otro elemento importante, lo vimos recién, es la capacidad de autoorganización que han tenido los sectores que protestan como para controlar, aunque sea por algunas horas, a la represión. Han logrado poner a raya la represión del gobierno de Onganía. El gobierno ha tenido que recurrir al ejército para poder controlar una protesta de simplemente trabajadores y estudiantes. Y por último, el último gran elemento, evidentemente esto significa que el sueño que podía tener Onganía de que el tiempo de la política iba a venir después de muchos años y que podía lograr obtener la transformación de la sociedad argentina por la fuerza de arriba hacia abajo, logrando que la sociedad permanezca pasiva ante esas transformaciones, ese sueño evidentemente queda anulado porque la sociedad ha demostrado que no estaba dispuesta a aceptarlo. ¿Qué ocurrirá después del Cordobazo? Después del Cordobazo tendremos primero una larga secuencia de otras protestas populares o puebladas, que en general van a ser nombradas por la prensa de acuerdo a la ciudad en la cual se producen. Va a haber un mendozazo, un rosariazo, etc. Esto además va a generar el debilitamiento de Onganía al interior del gobierno militar. Si bien va a seguir estando a cargo, ya cada vez más va a empezar a ceder un poco de poder ante la incapacidad que ha tenido de enfrentar estas protestas. Otro elemento muy importante de estas protestas es que van a plantear una radicalización de la lucha social. ¿Esto qué quiere decir? Que los enfrentamientos van a empezar a ser más profundos y van a incluir lo que decíamos antes con el nombre de liberación. Es decir, no solamente la protesta en contra de un gobierno dictatorial, sino incluso protestas que van a plantear la posibilidad de la transformación social y económica del país. Este último punto es lo que va a dar aliento a la guerrilla. Si bien la guerrilla no tiene vinculación directa con el episodio de Cordobazo, hemos dicho recién que no participa, en realidad lo que hay es una acción de obreros y de estudiantes, el hecho de que se haya podido producir una protesta con tanta magnitud y que se haya demostrado la unión popular en contra de la dictadura, va a otorgarle a ciertos sectores la confianza de que la forma de lucha que corresponde contra el gobierno militar es la guerrilla, es la lucha armada, ¿sí? Y que esa forma de lucha va a tener apoyo popular. El Cordobazo va a permitirle entonces a un sector importante de la política argentina tener la confianza de que una lucha armada va a contar con el apoyo popular.
Y justamente el episodio que veremos ahora marca la entrada en escena de la guerrilla en forma espectacular. Ese episodio es el secuestro y posterior muerte del general Aramburu. ¿Recuerdan ustedes? Aramburu, el expresidente del país, el que había protagonizado la fase más represiva de la autodenominada Revolución Libertadora. El 29 de mayo de 1970, es decir, justamente un año después del Cordobazo, se va a secuestrar al expresidente Aramburu. Un grupo de personas que luego van a darse a conocer como miembros de la organización Montoneros va a producir un juicio popular, un juicio realizado por ellos mismos contra Aramburu, acusándolo de haber sido el responsable de una serie de crímenes cometidos durante el golpe contra Perón. Recuerden los bombardeos sobre la Plaza de Mayo, los fusilamientos de General Valle o de los militantes de la resistencia en los basureros de José León Suárez, el secuestro y desaparición del cuerpo de Eva Perón, de la CGT. Recuerden que el cuerpo estaba depositado allí y fue retirado clandestinamente por el gobierno militar. Ese juicio va a dar lugar a una condena y Aramburu será ejecutado por este comando montonero. Posteriormente, el 1 de junio del año 70, es decir, unos pocos días después del secuestro, Montoneros va a repartir una serie de volantes reconociendo su autoría y adjudicándose esta acción. De alguna manera, esta es la gran aparición pública de Montoneros. Nosotros hicimos esto, hemos ejecutado a Aramburu por ser responsable de estos crímenes y van a referenciarse políticamente, como pueden ver en el panfleto que tienen allí en la imagen arriba a la izquierda, en la figura de Perón. La firma Perón o muerte es una demostración de que Montoneros se considera a sí mismo como parte del movimiento peronista. Este episodio evidentemente va a generar una fuerte conmoción en el país. Como pueden ver en la imagen, el gobierno va a llevar adelante una fuerte campaña para buscar a los responsables de esto. Algunos van a ser apresados y muertos. Pero más allá de esto, la debilidad de la que hablábamos antes de Onganía al interior del gobierno militar, con esto va a terminar de tener un empujón final. Onganía va a ser depuesto y se va a nombrar como presidente al general Livingston. Enseguida hablaremos de él. Antes, dijimos que este episodio marca la entrada en escena en forma espectacular de la guerrilla. En Argentina, la guerrilla ya existía desde los fines de los años 50, es decir, para el momento en el que es secuestrado y muerto Aramburu, ya hace más de 10 años que hay acción guerrillera en Argentina. Lo que ocurre es que es una acción mucho más aislada y en general vinculada con focos rurales. Un poco al ejemplo de lo que había ocurrido en la Cuba del Che y de Fidel Castro, ¿no? Guerrillas rurales vinculadas con los trabajadores campesinos. La diferencia con lo que ocurre a partir del año 70 es que esta guerrilla va a estar vinculada con los sectores urbanos, ¿no? Con los estudiantes, con los trabajadores, va a tener su acción en la vida urbana. ¿Cuáles son las principales organizaciones armadas en los años 70? Bueno, tenemos por empezar un conjunto de organizaciones vinculadas con el peronismo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las Fuerzas Armadas Peronistas, las Fuerzas Armadas para la Liberación. Aclaro que todos estos nombres son autoadjudicados, ¿no? Son Fuerzas Armadas porque ellas se llaman a sí mismas, ¿no? No son parte del ejército. Y por supuesto, Montoneros, de quien acabamos de hablar. A todas estas hay que agregar el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, que es otro sector guerrillero con otras ideas, no va a estar vinculado con el peronismo, al contrario, va a considerar que el peronismo no es la vía de la transformación del país porque es un sistema capitalista y para ello debe romperse con el sistema capitalista. A pesar de que hayan esas diferencias entre un sector, como vemos, que plantea una revolución de tipo socialista y otros que plantean que el objetivo de la lucha guerrillera tiene que ser lograr que vuelva Perón al país, ambos tendrán un enemigo común, la dictadura. En ese sentido no habrá enfrentamiento entre ellos, incluso habrá algún tipo de vinculación. Tendrán estrategias distintas, tendrán coordinaciones distintas, tendrán una finalidad última distinta, pero en este momento tienen un objetivo común que es luchar contra la dictadura. Es muy interesante que ustedes puedan entender que esta lucha de estos guerrilleros no era vista por una buena parte del país como algo que esté fuera de lo aceptable. Por el contrario, para muchos sectores del país, la guerrilla gozaba de cierta legitimidad. Los miembros de ellas eran vistos como jóvenes idealistas, que sí que luchaban por un mañana mejor, como combatientes populares, porque buscaban el bienestar de todos, el bienestar del pueblo. En otras palabras, el contexto internacional, como decíamos antes, y el contexto local daban lugar a la legitimidad de la lucha armada. Y esto forma parte, como decíamos, de la radicalización de la lucha política. La legitimidad que le otorgan el hecho de que en todo el mundo se están produciendo revoluciones y luchas por la liberación, y el hecho de que en Argentina tenemos un gobierno militar que está hace tiempo reprimiendo a la sociedad
e impidiendo que haya una participación política que sea a través de las elecciones, todo esto legitima para muchos la acción guerrillera. Más allá de la guerrilla, tenemos que tener en cuenta que esta radicalización, es decir, esta profundización del conflicto económico, social y político se va a encontrar en diferentes actores. Se puede encontrar, por ejemplo, en partidos políticos de los más variados. El radicalismo, el peronismo, como estamos viendo, el socialismo, la democracia cristiana, todos esos partidos van a pasar en estos años por un proceso de radicalización. Van a plantear que las transformaciones tienen que ser más profundas de lo que eran antes. El movimiento estudiantil, por supuesto, como venimos diciendo, el sindicalismo, acabamos de mencionar a la CGT de los argentinos, y también es muy interesante en la propia iglesia. Hemos visto hasta ahora en nuestra materia a la iglesia como un factor siempre de conservadurismo, un elemento que está siempre vinculado con los sectores más retardatarios, más conservadores del país. La hemos visto en el golpe del 30, en el 55 y recién con Onganía. Sin embargo, en estos años 60 va a haber un sector de la iglesia que va a plantear que la causa de la iglesia tiene que estar siempre del lado de los pobres, y los pobres van a seguir siendo pobres en la medida que se mantenga este sistema económico, y por lo tanto lo que se debe buscar es la posibilidad de transformar al sistema. Fíjense una revista como la que tiene en la imagen que se llama Cristianismo y Revolución, una combinación de dos términos que parece contradictoria. Sin embargo, para un sector importante de la iglesia, esta combinación es la natural. El cristianismo debe ser revolucionario como lo fue, por ejemplo, la figura de Cristo. Acá un nombre que vamos a retener para más adelante es el de Padre Mujica. En otro sentido, también hay que vincular esta radicalización con un clima de violencia política general, que va a implicar la muerte de figuras políticas de primer nivel a partir de lo que de ser consideradas contrarias a la causa por la que se lucha en diferentes sectores. Por ejemplo, varios de las figuras de sindicalistas de las que hemos hablado van a ser asesinados en estos años. Bandor va a ser asesinado en el año 69, Alonso también en el año 70, ambos asesinados por ser considerados traidores a la causa de los trabajadores. Veremos también que este clima de violencia se va a ir profundizando en los años siguientes. Esto será un tema para la clase que sigue. Todo esto, toda esta situación de radicalización de la lucha política va a tener como resultado algo que va a ser muy importante para entender sobre todo no solamente este gobierno, sino el gobierno militar del 76. El temor de los sectores dominantes a que se esté en presencia de una crisis de dominación. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente va a ser un problema político, en el sentido de que deje de gobernar un partido y pase a gobernar otro, o deje de haber militares y haya democracia, sino que incluso el orden económico capitalista puede aparecer en discusión. Para un sector importante de la población ese orden económico debía transformarse, esta es justamente la liberación, y para el sector privilegiado por ese sistema de dominación, la posibilidad de que se dé esa transformación es una amenaza. Eso es lo que produce un temor. Esa es la crisis de dominación a la que nos referimos.